Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Hola, maestra. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hola a todos. Vamos a trabajar, chicos. Ya nos quedan como 2 o 3 sesiones nada más de física, pero hoy espero que me dé tiempo de avanzar un poquito, pero quiero hacer un repaso general y vamos a trabajar con ejercicios de tipo examen. Entonces, para empezar, trabajar tiene que ver con el tema que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan cuál fue el principio que vimos la semana pasada? ¿De Pascal? Ok, muy bien, Amy. Sí, el principio de Pascal. Y este principio de Pascal sí tiene una fórmula también que la debemos aplicar para poder resolver ciertos problemas, específicamente hablando de una prensa hidráulica. Recuerden que en el principio de Pascal debe haber un fluido siempre. Puede ser agua, puede ser aceite, puede ser líquido de frenos o algo así. Generalmente estos fluidos están en los sistemas hidráulicos como en los autos o los gatos hidráulicos, o hay algunas pesas que también son hidráulicas. ¿Sale? Entonces, el principio de Pascal, voy a poner el pizarrón, tiene una fórmula. ¿Alguien la recuerda? ¿O de qué se trata este principio de Pascal? Yo, maestra, la A ver, dime, Sara. ¿Sí era Sara la que habló? es F. Sí, Dime. Ay, es F mayúscula, ¿ah? como que entre A mayúscula abajo, Okay. igual a F minúscula como entre A minúscula. Voy a poner aquí F mayúscula entre A mayúscula. Ahorita le ponemos las rayitas. Igual a F minúscula entre A minúscula. ¿Cómo creen que sea una manera fácil de aprenderse esta fórmula? Si yo leo de arriba hacia abajo, ¿qué dice? FA, ¿cómo se lee? ¿No? ¿Ah? Fa, exacto, Alex. Para que recuerden esta fórmula, lo único que deben acordarse es lo que dice aquí. Fa mayúscula igual a fa minúscula. ¿Ya vieron? Y entonces, fuerza del émbolo mayor y área del émbolo mayor, fuerza del émbolo menor y área del émbolo menor. Esta es la manera en la que yo les recomiendo que se aprendan esta fórmula. Fa mayúscula igual a fa minúscula. Y entonces así ya tienen la fórmula y es más fácil que puedan recordarla a la hora del examen. ¿Sale? Ahora les voy a poner un ejercicio tipo examen y recuerden esta fórmula, por favor. Entonces, ¿dónde está el busco? Creo que debe estar aquí. Okay. Ok, aquí está. Es el ejercicio número 112. Y quiero, por favor, que me ayuden a leerlo. Alex, ¿me puedes ayudar a leerlo, por favor? Ay, se salió Alex. Ok, Natanael, ¿me ayudas a leerlo, por favor?
Una prensa hidráulica tiene dos émbolos de áreas de 5 centímetros cuadrados y 10 centímetros cuadrados. Si el émbolo de área menor se le aplica una fuerza de 20 newtons, ¿cuál sería la fuerza ejercida en el otro émbolo? Ok, muy bien. Entonces, quiero por favor que alguien me ayude, que pueda dibujar en la pantalla, que me ayude a dibujar el problema. ¿Cómo lo dibujarían? ¿Cuál es el émbolo de 5 centímetros? ¿Cuál es el de 10 centímetros? ¿Quién quiere ayudarme a dibujar? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Si quiere yo, pero no sé, no puedo escribir porque no tengo el control. Te lo doy, Mariana. Ok, Sí. ahí está. Listo. ¿Sí pinta o no ha pintado? No se ve la flechita, que si la puedes mover. Estás Sí, como seleccionando. Yo creo pero que, no puedo pintar, maestra. a ver, dame un momentito. Deja de moverlo. A ver si. Ahí está. ¿Dónde estás? Ay. Siento que se fue Mariana. Ah, no, ya está. No, aquí estoy. Ah, ok. Si Entonces quiere, ya tienes el control. Ya le pinté ahí un puntito. ok, gracias. Ok, ya. Primero la fórmula y después sustituyo. Sí, si quieres hacerlo así, está bien. Ah, Y no pasa otra vez. Deje, mejor me conecto desde el teléfono. Espéreme. 3, 4, 5 y 6. Estrellita, ¿a dónde le voy? ok, en lo que se conecta Mariana, ella ya está poniendo la fórmula. ¿Quién me dice cómo haría el dibujo? ¿Cómo serían los émbolos? ¿No se acuerdan? ¿Alguien me quiere decir qué es un émbolo? Era como la ruedita esa que hacía presión, ¿no? Para que fuera como bajando. Exactamente. En las jeringas, esa bolita negra que tiene en la parte de atrás y empujamos, eso es un émbolo. ¿Ok? Entonces, hay una parte que tiene uno más pequeño y una parte que tiene uno más grande. Mariana, ¿crees que puedas dibujar los émbolos? No sé cómo son. Ok. Bueno, se los voy a dibujar yo porque es importante que hagan esta parte también. Entonces, recuerden que la prensa hidráulica es algo así. Es un sistema en donde hay una entrada pequeña y una salida un poco más grande. Siempre va a ser así. Siempre va a haber una parte con un diámetro o un área más pequeña y otra con un área más grande. ¿Sale? Entonces, aquí estará el émbolo más pequeño y este va a ser el émbolo más grande. ¿Recuerdan qué debía haber dentro de la prensa hidráulica? ¿Algún fluido? Algún fluido. Eso no se les olvide. Siempre lo voy a poner en azul, pero aquí debe haber un fluido. Puede ser agua, aceite, cualquier fluido que no se pueda comprimir. Ay, mis coloreados tan feos. Bueno, ahí está Mariana. Esa es la prensa hidráulica y este es el émbolo menor y este es el émbolo mayor. ¿Sale? Ok, ahora sí, si quieres sustituir. Sí, maestra.
¿Sí o me equivoqué? Ok, fíjense bien. Dice que la prensa hidráulica tiene dos émbolos, una de 5 centímetros y una de 10. Entonces, la A minúscula es la que equivale a 5 centímetros. Está bien, la sustituiste aquí. Y la mayúscula es la que equivale a 10 centímetros. Y después la fuerza tiene 20 newtons. Esta es la fuerza menor, dice aquí, porque es la que corresponde al área menor, chicos. Si aquí dijera área mayor, tendría que ser la F mayúscula. Entonces, está bien. Ahora de aquí solamente tienes que despejar a la F, Mariana. O a la fuerza mayor. Sí. Me he muerto como casi. ¿Cuántos pongo? ¿Dos? ¿Aquí? Hay dos, que están dividiendo, entonces tendría que estar multiplicando el 10, ¿no? Exacto, el 10 está dividiendo y pasaría multiplicando ¿a quién? A 20 entre 5. Así es, 10 por 20 entre 5. Ay, me salió un 26, perdón. Así le pasó ayer a Kemich. Un 10 se convirtió en 16. Ay, no, me salió muy feo mi número. El que compre con todas gana. El que compre más gana, ¿vale? Ese número que está ahí, ¿qué es? El que está entre paréntesis. Era un 5. Que diga, era un pues, 10, perdón. Ah, Perdón. Me equivoqué. Iba a ser un 10, un 5, perdón. No sé cómo borrar ahora. yo lo borro, no te preocupes. Ahí está. A ver. Ahí está. Ok, y el que parece 26 es 20. Sí. Ok, ¿cuánto es 20 por 10? 260. Ok, aquí sería 260, pero en realidad el problema dice 20, no 26. Te voy a borrar tu 6. Ponle un 0, Mariana, por favor. Entonces, 20 por 10 sería 200. ¿Cierto, Nat? 10, estás muerto. Sí. Ahora, ¿cuánto es 200 entre 5? Ahora lo compro. 40. 40. Exacto. Y entonces la respuesta de este problema, ¿qué inciso es? La C. Inciso C. Sí. Y si se fijan, lo único que tienen que fijarse es aprender la fórmula y ver cuál es el émbolo menor, el mayor y la fuerza menor y la mayor. Y entonces despejar. ¿Alguien tiene alguna duda con este problema del principio de Pascal? No. No, Angie. No. Ok. Este principio aplica para aquellos fluidos que son incompresibles. Eso significa, el aire, por ejemplo, chicos, es un fluido, pero sí es compresible, porque yo sí lo puedo agarrar y meterlo en un lugar y a lo mejor compactarlo de alguna manera. ¿Vale? El gas es compresible. Alex, dime. Ahora entiendo por qué venden los precios, sino por litro. Así es. Te los venden por litro porque te venden menos. Pero así es. Ahora, fíjense bien, chicos, cómo este principio de Pascal necesita que se sepan la fórmula. Entonces, ¿qué otras fórmulas hemos visto, además de esta del principio de Pascal? Les voy a hacer aquí una listita. Principio de Pascal, otra fórmula que recuerden, chicos. No me cambió. Solo les voy a poner los nombres. ¿No?
La segunda ley de Newton, pero no me acuerdo cómo se llama. Ok, segunda ley de Newton. Uri, ¿cómo se llama la ley de la, cómo se le dice a la segunda ley de Newton? Creo que era ley de la dinámica. Exacto, muy bien. ¿Alguien recuerda la fórmula? Nadie cogió la primera. Era F mayúscula igual a ma. Eso. F igual a ma. Así apréndansela. ¿Y qué es ma? Masa por aceleración. ¿Sale? Ok, otra fórmula. Ay, no he hecho ningún plato. ¿Nadie recuerda otra fórmula? Ok, les voy a poner ley de gravitación universal. ¿Sale? ¿Cómo es la ley de gravitación universal? ¿Alguien se acuerda? Era F mayúscula Ajá. igual a G por M. M mayúscula, M minúscula o M1 y M2. Cualquiera de las dos está bien. Y esta se divide entre, D al cuadrado. ok, D al cuadrado. Es la distancia, ¿no? ¿Perdón? Es la distancia D, ¿no? Así es. Y algunas ocasiones, chicos, esa D también puede ser R. ¿Sale? O la pueden poner como R. Esta es la ley de gravitación universal. Entonces, fíjense, es G mayúscula, no es G minúscula, porque G mayúscula es la constante de gravitación universal, que es diferente a la constante de gravedad. Entonces, tiene que ser mayúscula. Dos M's, puede ser M mayúscula o minúscula, o M1 y M2, entre la distancia o el radio al cuadrado. ¿Sale? ¿Otra fórmula que recuerden? Hay varias, hay más que hemos visto. A ver, ¿quién me dice? De la dinámica. ¿De la qué, perdón? Dinámica. Okay. ¿Cómo es la fórmula de la dinámica? Ah, no es cierto, esa ya la vimos. Perdón. Ok. ¿Alguien más por ahí? Por ejemplo, la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Esa la vimos al principio. ¿Era distancia entre tiempo? Ok, distancia entre tiempo. ¿Y la rapidez, Sara, cómo se calcula? Era distancia entre tiempo. Exacto, También. fíjense. Parece que son iguales, solamente que la diferencia es que en la velocidad calculamos desplazamiento, ¿sale? Desplazamiento entre tiempo, porque nos movemos del lugar, y en la rapidez es distancia, porque no importa hacia dónde vamos, sino más bien nos importa la cantidad de metros, centímetros o la longitud que nos desplazamos, ¿sale? Ahora, fíjense bien, ¿cuál de estas es un vector y cuál es un escalar? ¿Quién me dice? El vector es el de la velocidad y la escalar es la de la rapidez. Muy bien, Natanael. Este es un escalar. Ok, ahora, ¿quién me dice qué hay de diferencia entre un vector y un escalar? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un vector tiene 3 características. No, porque no me compartes. ¿Alguien recuerda cuáles son? ¿No? ¿Cómo se le dice cuando algo se puede medir? Tiene que. Medición.
Más o menos, Kemish, más o menos. Tiene magnitud. ¿Vale? La magnitud es algo que podemos medir. ¿Qué otra cosa tiene un vector? Dirección, Muy bien. ¿Y qué más? sentido y punto de aplicación o inicio. Bien. Eso es lo que debe tener un vector. Además de la velocidad, otra magnitud que es un vector es la fuerza. ¿Vale? Es la más importante, diría yo. Pero es importante que ustedes la recuerden. Ahora, otra fórmula, chicos. Bueno, ¿qué es muy valioso? ¿No? La de la energía mecánica. Ok, energía mecánica. ¿A qué es igual la energía mecánica? Energía cinética más energía potencial. Exacto. Y la energía cinética es la energía que tiene que ver con qué, chicos. Con el movimiento. Ok, la energía cinética es la energía de movimiento. ¿Alguien recuerda la fórmula? ¿No? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Le voy a poner el cuadrado con el lapicito. Muy rico para mí. Oye, son míos. El cuadrado. Y la energía potencial. ¿A qué se refiere la energía potencial? Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Es la energía que puedes llegar a tener. Sí, pero está relacionada con qué. ¿Con qué tiene que ver esta energía? Con la distancia que tiene al suelo. O con Exacto. la altura, más bien. Relacionada con altura. Entre más alto esté un objeto o entre más lejano esté del centro de la Tierra, mayor energía potencial va a acumular. ¿Y cuál es la fórmula de la energía potencial? ¿Quién se acuerda? Creo que era masa por gravedad por altura. Okay. Energía potencial es igual a la masa por gravedad por altura. O también la van a tener como la densidad, gravedad y altura. La densidad también tiene que ver con cierta cantidad de masa que hay en un volumen. Pero fíjense, la energía potencial tiene que ver con la altura hasta donde se encuentra un objeto. Sale. A ver, déjenme ver quién más está por aquí. Dono. ¿Recuerdas, Dono, que estudia la física? El que gane está bueno. Las unidades de medición. Ok, sí, claro que sí, es la ciencia de las mediciones. Gracias, Ale. ¿Alguien más? Daniel, ¿qué más estudia la física? ¿No? Alexa, ¿qué estudia la física? ¿No me escuchas? Bueno, a veces no puede hablar. ¿Alguien más se acuerda? Amy. El movimiento. Exactamente, Alban, los cuerpos en movimiento. Ay, según yo estoy escribiendo y no. Okay. Estudia todos los cuerpos en movimiento. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿No? Ok. Ah.
Ahora, ¿quién me recuerda las leyes de Newton? La primera, ¿de qué habla? Uri, ¿de qué trata la primera ley de Newton? Es la ley de la inercia y trataba de que, bueno, de la fuerza. Ah, sí, sí habla de la fuerza. De hecho, las tres leyes se refieren a la fuerza, pero se refieren a tres cosas diferentes. La fuerza aplicada de manera distinta. La ley de la inercia tiene que ver con que un cuerpo va a permanecer en reposo hasta que haya una fuerza que haga que se mueva. O un cuerpo va a estar en movimiento hasta que haya una fuerza que se oponga y lo frene. ¿Sale? Esa es la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, ya me la habías dicho tú, Uri, ¿te acuerdas? Sí, la ley de la dinámica. Ok. ¿Qué dice esta ley de la dinámica? Que entre es que no era, entre más aceleración, este, entre más aceleración iba a bajar el peso de masa. De hecho, entre más aceleración, más fuerza se tiene que aplicar y entre más masa, más fuerza se tiene que aplicar también. ¿Sale? Entonces, en esta ley dice que el movimiento va a requerir más fuerza si el objeto es o más grande o tiene que ir más rápido. ¿Sale? Y la tercera ley de Newton, ¿vale? ¿Me escuchas? ¿De qué se trata la tercera ley de Newton? Siento que hoy me pusieron de música de fondo. Sara, ¿de qué trata la tercera ley de Newton? Sí, maestra, es como... Espera. Es lo de la acción y reacción. Exactamente. Ley de acción y reacción. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Recuerdas? Es como cuando alguien te da un golpe y tú pues reaccionas. Exactamente, sí. Nosotros siempre, así, si hacemos una analogía, siempre vamos a reaccionar de manera a un golpe, a una agresión, a un movimiento. Pero ahora, eso aplica no solamente para nosotros, sino para cualquier objeto. Cualquier cosa a la que yo golpee va a reaccionar en sentido contrario con la misma fuerza. Y entonces por eso cuando yo doy un martillazo, el martillo rebota hacia el otro lado con la misma fuerza. Y yo tengo que sostenerlo fuerte porque si solamente lo aviento, entonces regresaría hacia mí y pues me podría golpear exactamente con la misma fuerza que yo aplico. ¿Sale? Muy bien. Estas son las leyes de Newton. Déjenme ver. Ok. Ahora, también hablamos de la energía. Amy, ¿recuerdas la ley de la conservación de la energía? ¿No? Amy, Kemich, ¿recuerdas la ley de la conservación de la energía? La verdad, para serles sincero, no. No Ok. recuerdo. Por eso estoy haciendo este repaso. Es, es que no Dime. se crea ni se destruye. Exacto. La energía no se crea
ni se destruye. Solamente, Se transforma. exacto. Y esta misma ley, chicos, se cumple para la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Se transforma en diferentes cosas. De hecho, si nosotros hacemos un pastel y le ponemos 2 huevos, un vaso de leche, una taza de harina, X cantidad de agua, y nosotros lo juntamos y lo llegamos a pesar, vamos a suponer que pesa, no sé, 2 kilos, toda esa mezcla. Y después la metemos al horno y cuando la saco del horno, pues a lo mejor ya no pesa 2 kilos, pesa 1,5 kilos. ¿Por qué creen que pasa eso? Si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué creen que haya pasado? Pues prácticamente se transformó. ¿En qué o sea, se transformó en el pastel, pero debería pesar lo mismo en teoría. ¿Por qué pesa un poco menos? ¿Cuál creen que sea la razón? El calor. Sí, ¿qué hace el calor en el pastel? Mueve las moléculas y lo cocina. Entonces, por ejemplo, la leche se podría evaporar. En realidad, Mariana, lo que se evapora de la leche es el agua que tiene la leche. Porque a lo mejor nosotros pensaríamos que la leche, pues es un líquido especial, pero en realidad el 90% de la leche es agua y solamente tiene algunos sólidos disueltos que la hacen que se vea blanca y que es la caseína de la leche, las proteínas, la grasa, y entonces se ve blanca y sabe así, pero la mayor parte de la leche es agua. Y tienes razón, cuando yo meto un pastel al horno, veo como se evapora, incluso cuando lo saco veo que le sale vaporcito. Esa leche separó el agua y entonces el agua salió del pastel en forma de vapor y ahí se perdió peso. ¿Y esa agua dónde se fue, chicos? ¿Dónde está esa agua que se evaporó? En el aire prácticamente. Así es, se queda en el aire y el aire tiene humedad. Y hay lugares donde hay más humedad y hay menos humedad. Y hay lugares en donde hace mucho calor y se evapora el agua y ya llega hasta las nubes, ¿no? Entonces, es esta parte donde la materia no se crea, no se destruye, no desaparece, no se evaporiza ni como en estas películas donde desaparecemos, no es real. La materia se tiene que transformar en otra cosa. Ok, ahora vamos a recordar qué es la electricidad. ¿Quién me dice? Porque hablamos de electricidad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Es una energía? Sí, es una forma de energía. Exacto. ¿Y quién de qué está formada esta energía? ¿Qué es lo que hace que exista? Los electrones. Exactamente, es flujo de electrones. ¿Y dónde están los electrones? En los átomos. En los átomos, en los orbitales atómicos. Y ahora, ¿quién me dice qué hay en el centro de los átomos, en el núcleo? Protones y neutrones. Exactamente. Entonces, recuerden que todo, absolutamente todo, está formado de elementos o partículas. Estas partículas son átomos que forman nuestro cuerpo. Nosotros estamos formados de átomos y los átomos tienen protones, que son carga positiva, neutrones, que son carga neutra o no tienen carga, y electrones que tienen carga negativa. Los electrones son los que generan esta electricidad o esta energía que fluye a través de los conductores eléctricos. Ahora, también hablamos de formas de electrizar los cuerpos. ¿Quién me dice un ejemplo de formas de electrizar los cuerpos? Kemich, ¿te acuerdas? Amy, dime. Por brotamiento, por contacto y por inducción.
Ok, muy bien. Frotamiento, contacto e inducción. No las olviden. Frotamiento, así como lo dice la palabra, cuando yo froto algo, 2 manos, o una tela con algo más, un pedazo de plástico, una regla, un globo. Si yo lo froto contra una superficie, hago que los electrones se exciten. Así literalmente empiecen a moverse muchísimo y entonces genera electricidad. Se genera un campo eléctrico. Eso es por frotamiento. ¿Quién me explica cómo es esto de por contacto? Puede ser cuando un carro se queda sin batería y conectan cables a otro carro. Cuando entra en contacto, se pasan los electrones, ¿no? Así es. Las baterías de los coches tienen electrones. De hecho, se les pone ácido sulfúrico. No sé si las han cargado o las han visto, pero tienen un líquido. Ese líquido es ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico hace que la electricidad se pase así muy bien y además se conserve. Siempre se estén moviendo las moléculas en ese líquido. Y entonces cuando mi carro se queda sin batería, agarro unos cables, los conecto de un carro a otro y lo prendo. Y entonces el contacto del cable con la batería hace que se pase la electricidad. Y ahora quiero que me digan, ¿qué es eso de la inducción? ¿Qué les dice esa palabra de inducción? Ay, no sé bien, es que yo no sé explicar, ¿verdad? Pero que era de que un cuerpo cargado positivo, atrae a uno negativo o algo así era, no me acuerdo bien. Más o menos tiene que ver con un campo magnético. Cuando un cuerpo se electriza, genera un campo magnético. Y entonces ese magnetismo hace que otro objeto sea atraído. Yo les daba el ejemplo de cuando ponen la regla y se tallan así en el cabello y lo ponen cerca de una hoja de papel y lo levantan y entonces se va a levantar. Si todavía no hacen ese experimento, háganlo. O corten papelitos chiquitos, pónganlos sobre una mesa y, no sé, con un globo, con una regla, algo que tenga así como plástico, acérquenlo y van a ver que se van a acercar los papelitos. Eso es electrización por inducción porque se genera un campo magnético. Y tiene que ver entonces con los imanes. Los imanes tienen ciertas cargas que atraen otros objetos. Incluso hay algunas veces que se puede imantar objetos. Es decir, que se les pasa el magnetismo y atraen. No sé si ustedes han visto que hay algunos desarmadores que son imanes y que si se te cae un clavo, pues nada más lo acercas y lo puedes sacar otra vez porque se atrae a los metales. Entonces, es una forma de electrizar o también magnetizar algunos cuerpos. ¿Vale? Hasta aquí, chicos. No es todo lo que hemos visto, pero sí es importante que lo tengan fresco, que lo recuerden, porque yo les prometo que van a venir preguntas así en su examen de Comitams. Entonces, necesito que los tengan así, no es nada más para que lo veamos un día y ya, tenemos que repasar. Y por eso lo hago antes de seguir avanzando con algunas, ¿vale? Ok, por ahora vamos entonces ya con la clase de hoy. Y vamos a hablar, ya hablamos del principio de Pascal, pero ahora vamos a hablar de la temperatura, ¿sale? Del calor y la temperatura. ¿Qué es esto del calor y la temperatura? Fíjense bien. ¿Me ayudas, Kemich, a leer temperatura? Claro, Angie. Temperatura. Es la medida del promedio de la energía cinética de cada molécula. Sus unidades son grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. El calor no es lo mismo que temperatura. ¿Por qué? El calor es transferencia de energía debido a una diferencia de la temperatura. Si no existe una diferencia de temperatura, no existe calor. Ok, hasta ahí. A ver, ¿qué pasa entonces? Cuando hace calor, la temperatura sube. Pero ¿qué es lo que genera
que haya calor, chicos. En esto que acaba de leer Kemich, ¿qué es lo que ustedes creen que provoca que exista el calor? ¿Que haya temperaturas más bajas? Sí, pero hay algo que genera esas temperaturas bajas o esas temperaturas altas. Específicamente, fíjense bien, aquí tiene que ver con, ¿qué es esto de la energía cinética? ¿El movimiento de las partículas? Exacto. Si las partículas se mueven, generan que la temperatura se eleve porque empieza a haber transferencia de energía. Y entonces, pues la temperatura siempre, chicos, va a ir de lo más caliente a lo más frío. Siempre, siempre se va a transmitir así la temperatura. Nunca al revés. Entonces, si hace mucho calor o algo se está moviendo o hay mucha energía cinética, esas moléculas van a buscar siempre irse hacia lo más frío. Les voy a dar un ejemplo. ¿Han visto ustedes alguna vez cuando alguien está cocinando algo y empieza a ver así como que mucho humo, mucho vapor, o se empieza a quemar algo y empieza a ver humo y ese humo pues puede ser que esté caliente, pero ¿se han fijado que si alguien abre la puerta o una ventana, eso se va hacia ese lugar? ¿Se han fijado? Sí. Sí. Bueno, la razón es porque cuando estamos en un cuarto encerrados o en la cocina, llega el momento en el que como hay tantas moléculas moviéndose, la temperatura llega a ser la misma. Pero si yo abro la ventana, la temperatura de afuera es menor. Y entonces esas moléculas van a buscar siempre correr hacia un lugar de menor temperatura. Y por eso la transferencia de calor siempre va a ser de algo más caliente a algo más frío. Y la temperatura es una consecuencia de que las moléculas se estén moviendo y que haya mayor energía cinética. ¿Sale? Ahorita, por ejemplo, todavía necesitan ponerse esos chamarrones, esos gruesotes que usaban en diciembre. No. No. Ya no. ¿Por qué creen? Ok, dice mi hijo que es por el calor, pero ¿se han fijado que en las mañanas el sol se ve muy así, el reflejo del sol se ve muy grande, se ve como más directos los rayos del sol? ¿Se han fijado en eso o no salen después? Pues no salgo de mi casa. Muy feo el sol. Sí, da Pues- mucho, o sea, la pues no. posición, Yo dígame. no me estoy fijando bien al sol porque me quema los ojos. Ok, sí, no vemos directamente el sol, pero sentimos que los rayos son distintos, que incluso puede ser que estemos más cerca del sol. ¿Y el sol qué tiene? Partículas en movimiento, átomos que se están moviendo todo el tiempo y que están generando energía, que está moviéndose. Y entonces es por eso que hace más calor, porque hay más partículas en movimiento que están cerca de nosotros y que están generando un aumento de temperatura. No sé si me explico así, pero sí es una consecuencia. Y cuando estamos en invierno, estamos un poquito más alejados de esos rayos. Ya no nos llega esa energía de movimiento y entonces la temperatura es menor. Pero ahorita va a empezar la primavera apenas y después viene el verano y son épocas donde hace mucho calor, donde la temperatura es muy elevada. ¿Sale? Pero recuerden, la temperatura es una consecuencia de la transferencia de energía o de la energía cinética que hay en las partículas que se están moviendo. Ahora, quiero que me digan una cosa. ¿En el aire hay partículas? Sí. ¿Cómo cuáles? Oxígeno. Ok, hay oxígeno. ¿Qué otra cosa hay? Dióxido de carbono. CO2, muy bien. ¿Qué más creen que haya?
¿Creen que sea lo único? No. No. No, chicos. Hay nitrógeno, hay carbono, hay helio, neón, radón, xenón, y hay gas natural, y hay gas LP, porque la fuga de los tanques de gas de las casas, pues se va hacia el aire, y todo eso está flotando. También hay carbono, y también hay polvo, y hay un chorro de cosas que no logramos percibir, pero que están ahí, y que los rayos del sol cuando llegan directamente hacen que se muevan. Y ese movimiento aumenta la temperatura. ¿Sale? Entonces, es importante que ustedes sepan esto y que además no va a haber una transferencia de calor o no va a existir el calor si no hay un lugar donde haya mayor temperatura y otro de menor temperatura, porque no va a haber transferencia de energía. ¿Sale? Ahora, quiero que preguntarles, de estas escalas de temperatura, ¿cuáles conocen ustedes? Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Las 3. Las 3, muy bien, Sara. ¿Alguien conoce también las 3 o no conocía ninguna? Dono, ¿cuál conoces tú? Celsius y Fahrenheit. Ok, Celsius y Fahrenheit. ¿Quién más? Yo conozco las 3. Ok, de hecho hay otra todavía, pero estas son las más comunes. Ok, la escala más común para nosotros es la escala Celsius. Así era el apellido de la persona que estableció esta escala de temperatura. Y se basó en el agua. Él estableció que como era el líquido más abundante, el que más podía manejar, y que además se dio cuenta que podía estar en estado sólido, líquido y gaseoso, dijo, bueno, este es el que yo voy a usar para establecer este cambio, porque él sentía que cuando el agua estaba congelada, pues hacía frío, y cuando el agua estaba a lo mejor líquida, pues sentía normal la temperatura, pero cuando veía que se evaporaba, pues tenía mucho calor o sentía que algo pasaba. Y entonces él empezó a observar. Y simplemente, chicos, lo que hizo Celsius fue lo siguiente. Él observó el agua. Y entonces dijo que cuando el agua se convertía en hielo, para él, esa iba a ser la temperatura 0. Y cuando el agua empezara a hervir o a evaporarse, esa iba a ser 100 grados centígrados. Él lo estableció así, de acuerdo a sus observaciones. Hizo muchos experimentos con el agua y entonces se daba cuenta, ustedes se han dado cuenta que llega un momento en el que en diciembre hace tanto frío que los autos amanecen como con hielito. ¿Sí lo han visto? Sí. Y eso significa que en la madrugada estuvimos a 0 grados centígrados o menos de eso, porque el agua del ambiente se congeló y entonces se volvió hielo. Celsius dijo eso, cuando el agua, en el momento en el que el agua empieza a convertirse en hielo, eso es 0 grados centígrados. Y cuando el agua empieza a evaporarse, eso es 100 grados centígrados. Y nosotros así lo utilizamos. Estamos basados en el agua. Pero resulta que por ahí Kelvin dijo, bueno, es que yo me he dado cuenta que cuando el agua se convierte en hielo, pues sí, se hace dura, pero todavía yo he visto que pues, siento más frío, o sea que no, esa no es la temperatura más baja.
todavía hay lugares en la Tierra donde hace más frío. Y entonces estuvo investigando y estuvo viendo y se dio cuenta que sí. Y para eso empezaron a observar otras sustancias porque se dieron cuenta que el agua no era suficiente, ¿no? Entonces Celsius se basó en el agua. Y esa es la escala que nosotros usamos y conocemos. Después, este señor Kelvin ya usó sustancias que les llaman sustancias termométricas. ¿Han oído esto? La verdad, no. Ok. Bueno, una sustancia termométrica, que es la que más se usa, es el mercurio. ¿Conocen el mercurio? Sí, Menos. ¿Cómo es, Sara? es lo que está en los termómetros, como unas bolitas, creo, si no mal recuerdo. Así es. Se los voy a buscar para que lo puedan ver. Pero sí, el mercurio es un metal que a temperatura ambiente está en estado líquido. Eso es. Y a veces se pone en los termómetros precisamente, pero también a veces lo usan para algunas cosas de joyería y algunas cosas, pues en específico, como que también lo utilizan así como para... Yo lo he visto como en unos colguijes donde los meten. Miren, les voy a compartir cómo es el mercurio para que lo vean. Esto es mercurio. Estas gotitas que tienen metálico se llaman mercurio. Es un metal. Literalmente es un metal, pero es líquido a temperatura ambiente. Y entonces, este metal, miren, aquí hay un termómetro que se rompió y entonces se salieron estas bolitas de mercurio. Fíjense que es un metal que ayuda mucho porque nos ayuda a medir la temperatura. Aún los termómetros que ahorita usamos, no los de láser, sino los termómetros que son digitales, pero que tienen en una puntita como mercurio, utilizan esta parte. O sea, es muy usada, pero es una sustancia que es tóxica, que si se ingiere en grandes cantidades puede envenenar a las personas. Incluso muchas enfermeras antes que usaban termómetros de mercurio, pues tenían problemas de salud y de intoxicación por esto. Pero es una sustancia que ayuda mucho, ¿saben por qué? Porque se expande. Cuando aumenta la temperatura, el mercurio se hace más grande y se expande exactamente la misma proporción cada grado centígrado. Y entonces, pues eso hace, les voy a poner aquí termómetro de mercurio. Quiero que levanten su manita los que han visto estos de los termómetros. Un termómetro de mercurio. Estos son los termómetros. ¿Los han visto? Ok, Nat, Mariana, ¿quién más? Muy bien. Todos hemos visto estos algunos. De hecho, en la farmacia son muy, muy baratos. Y lo que hacen, fíjense bien, voy a tratar de acercar aquí. En esta puntita, estos termómetros tienen mercurio. Cuando la temperatura se va elevando o cuando cada vez hace más calor, el mercurio se hace más grande y entonces avanza un grado más, un poquito más, un poquito más. Cuando nosotros estamos enfermos, pues empezamos, esta mide 38 grados centígrados. Aquí ya una persona que tiene esta temperatura es porque ya tiene una infección. Si llega a 40 ya está en peligro. Pero eso es gracias a que el mercurio detecta la energía cinética. Se transfiere a este mercurio y entonces se expande, se expande, se expande, pero se expande cada vez la misma cantidad de rayitas o de espacios.
Entonces, eso es una sustancia termométrica. El agua no es una sustancia termométrica porque no se expande en la misma proporción. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, y la razón es porque depende de con qué esté mezclada, depende de la humedad del ambiente, depende de muchos factores. Pero en el caso del mercurio, no. El mercurio se expande siempre la misma cantidad o el mismo espacio y por eso se usa esta sustancia. Entonces, fíjense bien, así como se expande o se hace más grande cuando hace calor, también se hace más chiquito cuando hace frío. Y entonces, ¿de quién estábamos hablando antes de que yo les explicara esto del mercurio? A ver, ¿quién recuerda? ¿Quién me puso atención? ¿De quién les iba a hablar? Estamos hablando de Kelvin y era el otro Fahrenheit. Sí, hablamos de Kelvin. Fahrenheit no se las estaba diciendo todavía, pero fue Kelvin quien se dio cuenta, gracias al uso de esta sustancia que es el mercurio, o es una sustancia termométrica, que la temperatura de 0 grados centígrados a la que se congela el agua no es la menor, sino que todavía hay temperaturas más bajas. Y se fue a un lugar así, de esos como el Polo Norte, exactamente, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero se fue a un lugar donde hacía mucho, mucho frío y se llevó este termómetro con la escala de Celsius, pero con mercurio, así como ese termómetro que les acabo de enseñar. Y se dio cuenta de que todavía había temperaturas mucho más bajitas, de tal manera que el mercurio se hacía cada vez más pequeñito, cada vez más chiquitito. Y él lo que registró fue que la temperatura más baja en la Tierra es menos 273.15 grados Celsius. ¿Ustedes sabían eso? No. Esa es la temperatura más baja registrada. Y bueno, Kelvin fue quien pues hizo esas investigaciones y la estableció y dijo que no era 0 grados centígrados, o sea, 0 sí se congela el agua, pero todavía hay temperaturas más bajas. Y por eso es que hay una escala que se llama Kelvin, que es más bien una corrección, porque la escala Kelvin se llama escala de temperatura absoluta. ¿Sale? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que a lo mejor han escuchado que a veces nosotros estamos en, no sé, menos 4 grados centígrados, menos 8. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿O han estado en algún lugar? Sí. ¿Han estado en algún lugar con temperaturas negativas? No. No. ¿No? Ok, pues de hecho yo creo que aquí lo más que llegamos a tener es menos 4, menos 5 grados, pero no lo sentimos porque generalmente estamos dormidos y tapados a esa hora, en el invierno cuando puede llegar a tener esa temperatura, pero pues hay otros lugares en donde sí se registran eso. Entonces, la escala de temperatura de Kelvin siempre va a ser positiva, siempre, 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 porque le vamos a sumar estos 273.15 grados a los Celsius que nosotros tengamos registrados. Siempre. Ahorita vamos a ver cómo funciona esa parte. Y bueno, también hay otra escala de temperatura que se llama Fahrenheit. Esta escala de temperatura es utilizada más en Estados Unidos o incluso aquí en México, en el norte. Alguna vez yo estuve en Sinaloa y cuando llegué ahí en un centro comercial estaba la temperatura y me espanté porque dije, ay, ¿a poco estamos a 72 grados? ¿No? Y en realidad no eran grados Celsius, eran grados Fahrenheit. Entonces, hay diferentes escalas de temperatura y Fahrenheit lo que hizo fue, pues, hacer sus mismas investigaciones, así como lo hizo Celsius. También observó el agua, pero observó algunas características distintas. Y bueno, al final de cuentas, lo que él se dio cuenta
es que esta parte de la temperatura aumenta cuando los cuerpos se mueven más y disminuye cuando se mueven menos. Esa es. Y fíjense bien, Fahrenheit no se fijó en el punto de congelación del agua y de ebullición, es decir, cuando se hacía hielo y cuando hervía. Él se fijó en el punto de fusión y ebullición para el agua, pero ojo, a una atmósfera de presión. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto de una atmósfera de presión? No. Creo que es que la temperatura no se está yendo, sino que se queda en un mismo punto, no es que se está juntando con otra. No se No, transfiere. más o menos. ¿Alguien tiene idea de qué es eso de una atmósfera de presión? Porque sí hace cambios, sí hace la diferencia. Como les decía, Fahrenheit también observó el agua, pero la observó en características diferentes que Celsius. Y por eso sus escalas son un poquito distintas, pero sí son equivalentes. O sea, sí se puede transformar de una escala a la otra, porque ellos se dieron cuenta que aumentaba en la misma proporción. Ok, una atmósfera. A ver, levanta la mano a los que les gusta ir a la playa. Pongan ahí, ok. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A quién más le gusta ir a la playa? 7 de 14. ¿Quién más? ¿Nadie más? 8 de 14. Digo, no les tiene que gustar a todos, pero, ok. A los que no les gusta ir a la playa, díganme por qué no. La arena te quema. Ok, hace calor, la arena quema. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿No? Nada más es por eso. ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo, Dono? Mucha agua salada. Mucha agua salada, sí. Y la razón por la que hay mucha agua salada es porque los lugares donde hay playa se encuentran como más abajo, a una altura más baja de lo que nosotros estamos. ¿Eso qué significa? Les voy a hacer un dibujito para explicarles, porque es interesante y es importante esta parte. Fíjense bien, vamos a suponer que es algo así. La Tierra no es plana completamente. Y vamos a suponer que nosotros en la Ciudad de México o el Estado de México, que es donde estamos aquí. Y Acapulco, que es la playa que se me ocurre, está acá. Entonces, en cualquier lugar del mundo, cuando ustedes están a nivel del mar, es como el área más baja que existe en la Tierra, como la altura más baja, cuando hay una playa, ¿sale? Y entonces, ¿en dónde cabe más gas de la atmósfera? ¿En la playa o en la Ciudad de México? En la playa. En la playa. Esto significa que en la playa hay más presión. ¿De quién es esta presión? Pues del aire que está arriba de nosotros. En la playa hay más presión. ¿Y cuál es la presión que hay en la playa? Una atmósfera. Siempre que ustedes estén a nivel del mar o en algún lugar donde haya mar o playa, pueden asegurar que están a casi una atmósfera de presión o una atmósfera de presión. Sin embargo, en la Ciudad de México, la presión es menor. Es incluso menos de una atmósfera. Es como 0.85, algo así. Entonces,
No quiere decir que Celsius haya hecho su experimento en la Ciudad de México, pero sí lo hizo en un lugar donde la altura era mayor y la presión era más baja. Y Fahrenheit lo hizo a nivel del mar. Y entonces ahí es donde a lo mejor puede haber unas pequeñas correcciones o unos pequeños cambios. No es mucho, pero eso es lo que hace diferente sus experimentos, nada más. Pero al final de cuentas, el resultado que obtuvieron era muy parecido. Y por eso podemos convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius, porque en realidad llegaron a la misma conclusión, solamente que Celsius utilizó la escala de 0 y 100 centígrados. Y Fahrenheit utilizó, déjenme verlo porque no me sé esos numeritos exactamente. Utilizó 32 Fahrenheit y 212 Fahrenheit. ¿Vale? Porque él ya suponía que 0 no era la temperatura más baja. Entonces él dijo que eran 32, pero resultó que no tampoco eran 32. 32 Fahrenheit y 212. Por eso es que existen diferentes escalas, porque pues hubo dos personas que hicieron diferentes estudios en diferentes condiciones y bueno, establecieron sus propias escalas de temperatura, pero fueron válidos sus experimentos. Dime, Kemich, ¿me tienes una pregunta o dejaste tu manita levantada? La dejé levantada. Ah, ok. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos? ¿De las escalas de temperatura? No. ¿Sabían por qué existían o no sabían? No. No tenía ni idea. Ok. Bueno, pues fíjense cómo en la antigüedad pues las personas yo creo que tenían mucho tiempo y eso hacía que ellos observaran la naturaleza. Por eso la física es la ciencia que se encarga de estudiar la naturaleza y el movimiento de la naturaleza. Y entonces, por eso hay las escalas de temperatura gracias a que se observó el agua. ¿Sale? Y entonces, les voy a presentar las fórmulas con las que ustedes pueden calcular las temperaturas. Miren, aquí está como una comparación del termómetro que hizo Celsius y el termómetro que hizo Fahrenheit. Y entonces, ambos usaron un tubito como un termómetro. Y aquí lo que hizo Celsius es hacerla de 0 a 100 y Fahrenheit de 0 y luego 32 y luego 212. Hizo ahí como una pequeña corrección. Y aquí pusieron agua. Recuerden que ellos utilizaban el agua. Y aquí están las fórmulas. Estas son las fórmulas que quiero que anoten esta vez para hacer las conversiones de temperatura. Para Kelvin va a ser igual a grados centígrados más 273. Para centígrados va a ser Kelvin menos 273. Para Fahrenheit, 9/5 por grados Celsius más 32 o 1.8 por grados Celsius más 32. Estas les recomiendo que se las aprendan, las anoten porque sí he visto que hay algunos exámenes donde piden que hagan conversiones. Entonces, por favor, les voy a pedir que las anoten, les saquen captura, lo que ustedes quieran y que me manden la foto de que lo hicieron. Por favor. Y Celsius, fíjense, Celsius es 5/9 por Fahrenheit menos 32 o Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Esta de 1.8 yo creo que es la que ustedes pueden recordar más fácilmente. Aunque es un decimal, 1.8 es casi 2. Entonces podrían ahí
como sustituirlo por 2 y buscar la respuesta más cercana. Les voy a enseñar cómo, pero quiero que por favor anoten las fórmulas. Cuando ya las tengan, me las mandan, por favor, para que yo sepa que ya las tienen. Me toca 8. Me toca 8. ¿Y comí? Sí, ya los pagos. No, ya los pagos. Ah, bueno. 8. Camina. Sí, a ver. 1, ¿Ya lo tienen? 1, 2, 3, 4, 5, Ya casi. 7, 8. Compras. Ahorita te mando la foto, Angie. Porfa. Sí, 36,000. Me toca 36. Juan, seguro que la quieres. Oye. Ok, ya me llegó la de Kemich. Ok. Kemich, te voy a dar un consejo. Trata de escribir como un poco más lento, porque creo que por eso te pasa lo que te pasó ayer, que convertiste un 10 en un 16. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Maestra, el último es de Celsius, ¿verdad? Ajá. Ok, ya me llegó la de Mariana. Ok. Ok. Vamos a empezar a practicar con la de Celsius. Voy a convertir grados Celsius a Kelvin y a Fahrenheit. Es decir, voy a usar, a ver, esta y estas. Entonces, fíjense bien, todos tienen por ahí, yo estoy segura, casi segura que alguno de ustedes tiene su celular y en su celular quiero que busque cuál es la temperatura ambiente ahorita del lugar donde está. Por favor. 3, 4, 5. Ok, ya me están dando. 7, 8, 9, 10. Okay. Ay, muy bonito, Sara, qué bonito lo anotaste. 20,000. Ok, nada, también. Qué bonito que combinan colores. Ya, maestra, ya sé cuánto es. A ver, ¿cuál es la temperatura? 17 centígrados. Ok, fíjate bien, Sara, donde tú estás es 17 centígrados, donde está Mariana son 21 grados centígrados. No es cierto, maestra, son 16, perdón. Ah, ok. Yo dije, órale. Ah, ok, Alban. ¿Alguien más buscó cuáles son los grados centígrados? Yo creo que si estamos cerca. Kemich, ¿dónde tú estás? Igual estoy a 16 grados centígrados. Ok, entonces hoy estamos todos a 16 grados centígrados. Vamos a hacer la conversión para saber esos 16 grados centígrados, ¿cuántos Kelvin son? Pues aquí lo voy a poner, 16 grados centígrados. Estos 16 grados quiero saber cuántos Kelvin son y cuántos Fahrenheit son. ¿Sale? Entonces voy a hacer el primero. Voy a sustituir donde está la C
por la temperatura que yo averigüé ahorita. Entonces voy a poner Kelvin es igual a 16 grados centígrados más 273. Entonces, por favor, quiero que me digan cuántos 16 más 273. Oye, pues ¿qué las cositas en los tuyos? 289. Ok, entonces nosotros ahorita estamos a 289 en la escala de Kelvin. ¿Sale? Y ya, eso es todo. Así es como se convierten los grados centígrados a los grados Kelvin. Son los más fáciles del mundo. Y he visto que muchas veces aparece esta pregunta en el examen de Comitons. Entonces, acuérdense, a los centígrados les sumo 273. Y si, por ejemplo, no me dieran los centígrados, sino me dieran Kelvin, ¿cómo los convierto a centígrados? ¿Qué hago? Por ejemplo, yo les voy a decir que vamos a suponer que estamos a 350 Kelvin. ¿Cómo los convierto a centígrados? Fíjense bien, aquí está la fórmula. Kelvin menos 273 es igual a grados centígrados. ¿Sale? Entonces, al dato que me están dando, voy a poner grados centígrados, es igual a 350 menos 273. ¿Cuánto es 350 menos 273? Dono. Espera, voy a ir. ¿Ah, sí? No. ¿Alguien que me ayude? 350 menos 273. 77. Ok, 77. ¿Es una temperatura bajita esta? No, está muy alta. Estaríamos chamuscados ahí, ¿no? Es una temperatura muy, muy alta. Gracias, Dono, 77. Entonces, para convertir de Celsius o de centígrados a Kelvin, le sumo 273 y para convertir los Kelvin a centígrados, le resto 273. ¿Vale? Eso está bien fácil. Entonces, quiero que en el chat, por favor, me digan cuántos Kelvin son 25 grados centígrados. Rápidamente, ¿cuántos Kelvin son 25 grados centígrados? Porfa, en el chat. ¿Cuánto, Angie? 25 grados centígrados. Se los voy a escribir aquí. Voy a hacer la letra más gruesa. Aquí, al ladito. 25 Celsius, ¿cuántos Kelvin son? Ok, ya empezaron a llegar las respuestas. Okay, muy bien, Sara, gracias, Nat, Mariana, Kemich, muy bien. Kemich, es importante poner la K mayúscula al lado, ¿sale? Acuérdense que en física las unidades son muy importantes. Los demás que dicen, ¿cuántos Kelvin son 25 grados centígrados? Ok, ok, Alex y Kemich, gracias por ponerla acá, pero las unidades se ponen al final, siempre van al final, ¿sale? ¿Quién más? ¿Quién más me dice cuántos Kelvin son 25 grados centígrados? ¿Ya son todos? Ahora quiero que me digan cuántos centígrados son 286 Kelvin. Ahora quiero que me digan cuántos centígrados
son 286 Kelvin. Muy bien, Alban. Ahora me voy a regresar. Entonces, en lugar de sumar, tengo que restar. Ok, ya empezaron a llegar las respuestas. Muy bien. Gracias. 13. Ok. Ok, muy bien. 13. Fíjense bien, en el caso de Celsius, los Celsius se ponen con C mayúscula. Si le pueden poner el circulito de grados, está perfecto. En el caso de los Kelvin no es necesario, hay quien lo usa y hay quien no, pero en los Celsius sí es una escala de grados, entonces tienen que ponerlo así. Ok, 13 grados Celsius. Muy bien. Entonces ya no hay duda de cómo convertir de centígrados. Muy bien, Dono, gracias. De Kelvin, de centígrados a Kelvin y de Kelvin a centígrados. Ahora voy a hacer un ejemplo de Fahrenheit. Tal vez no nos quede tan claro, a lo mejor sí, pero es importante que también lo practiquen y se la aprendan. Voy a borrar todo y ahora solamente voy a trabajar con esta fórmula. Pueden escoger la que quieran. Yo voy a usar esta de 1.8. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que yo tengo 10 grados centígrados. Y quiero saber cuántos Fahrenheit son. Entonces, voy a poner Fahrenheit es igual a 1.8. Voy a ponerlo entre paréntesis por 10 más 32. Y entonces, ¿cuánto es 1.8 por 10? 18. Ok, 18. Ay, me queda 18 más 32. ¿Cuánto es 18 más 32? 50. 50. Ay, me quedó medio feo. 50 grados Fahrenheit. Y ya está. Y a lo mejor esta escala para nosotros, si nos dicen, estamos a 50 grados, pero no nos dicen de cuál, 50 grados es mucho calor para nosotros, pero como está en Fahrenheit, pues solo son 18. Y esa es una temperatura a la que normalmente estamos, o muchas veces pasamos nosotros. ¿Sale? Ahora, quiero que en el chat, por favor, chicos, me digan cuántos Fahrenheit son 25 grados centígrados, que es lo que hicimos hace ratito. 25 centígrados, ¿cuántos Fahrenheit son? ¿Qué voy a hacer? Multiplico 1.8, pero ahora en lugar de por 10, los voy a multiplicar por 25 y después le sumo 32. Ya empiezan a llegar. Ok, muy bien, Kemich. Sí, está bien que pongas la mayúscula. Ok, ¿alguien más? ¿Cuántos Fahrenheit son 25 grados centígrados? Ok, Dono, muy bien. Solamente que en lugar de ser C, es F mayúscula, porque son Fahrenheit. Los centígrados los convertiste a Fahrenheit. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice yo?
25 por 1.8 más 32. Ok. Mariana, ¿de dónde te salió el punto 5? De la multiplicación. 25 por 1.8, a mí me da 45. Ay, sí, cierto, perdón. Me pasé por un número. Ah, ok. Muy bien, Nat, gracias. Ok, entonces, ¿cómo le hago para convertir otra vez esos 77 Fahrenheit a centígrados? Pues lo que voy a hacer, fíjense, tengo 77 Fahrenheit, 77 menos 32 entre 1.8. Y esto me debe dar 25. Entonces, para que ustedes se aprendan las fórmulas, recuerden que cuando vamos a convertir Celsius a Fahrenheit, voy a multiplicar por 1.8 y sumar 32. Cuando quiero regresarme o convertir de Fahrenheit a Celsius, resto 32 y divido entre 1.8. ¿Sale? Si en el caso extremo en el examen no se acuerdan del bendito 1.8, utilizan 2. O sea, 2 por Celsius más 32 o Fahrenheit menos 32 entre 2. No les va a dar exactamente la respuesta, pero les va a dar el número más cercano y eso les va a ayudar un poquito. ¿Sale? Pero traten de aprenderse el 1.8, por favor. Bien, chicos, la siguiente clase seguimos practicando estos ejercicios para hacer más conversiones de temperatura. No se preocupen. Lo importante es que se aprendan las fórmulas. ¿Vale? Muy bien, nada más para terminar. A ver, Uri, ¿en qué sustancias se basaron tanto Celsius como Fahrenheit para establecer su escala de temperatura? Ouch. ¿Te acuerdas? La maestra ya no ya no escuché bien lo último. ¿En qué sustancia se basaron o qué sustancia observaron Celsius y Fahrenheit para establecer su escala de temperatura? Se basaron en... Era la más abundante, la que más podían observar los cambios de estado de agregación. ¿Cuál era? Ay, creo que era el mercurio. El mercurio sí tiene que ver con la temperatura, pero vieron antes otra. ¿Alguien se acuerda cuál es? El agua. El agua, ¿sale, Uri? Muy bien que te acuerdas del mercurio. De hecho, hoy en día es la más importante sustancia termométrica. Y hay muchos termómetros hechos de mercurio y hay también medidores de presión y otros instrumentos de medición que tienen mercurio. Pero cuando apenas empezaron a hacerlo, lo que usaron fue agua. ¿Vale? Bien, chicos, pues por hoy terminamos. Esperemos que se acuerden de esto y más para la próxima clase. Cuídense mucho y hasta la próxima semana. Bye. Adiós. Adiós. Bye, chicos. Ay, no, porque si me piden la grabación van a ver esto. No.